José José no fue solo un cantante popular. Fue una voz que llegó a representar una forma entera de sentir el amor, la pérdida y la fragilidad. Durante décadas, millones de personas encontraron en sus canciones una manera de explicar lo que no podían decir. Su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz. Nació en 1948 en Ciudad de México, en una familia ligada a la música. Su padre era tenor de ópera y su madre pianista. Vivió cerca de la disciplina musical, pero también de las dificultades económicas y familiares que marcarían parte de su vida. Antes de ser una estrella, José José cantó en serenatas y clubes nocturnos. Su primera etapa fue la de un artista que buscaba una oportunidad en una industria difícil. Tenía técnica, sensibilidad y una voz distinta, pero necesitaba una canción y un escenario que lo colocaran frente al país. Ese momento llegó en 1970, en el Festival de la Canción Latina, cuando interpretó El Triste. No ganó el primer lugar, pero su actuación se convirtió en una de las más recordadas de la música en español. La potencia de su voz, el control emocional y la forma de sostener cada frase lo transformaron en una figura inmediata. Desde entonces, empezó a convertirse en el príncipe de la canción. Durante los años 70 y 80, su carrera alcanzó una dimensión enorme. Grabó discos, llenó teatros, apareció en televisión, hizo giras internacionales y se convirtió en una de las voces más reconocibles del continente. Canciones como Gavilán o Paloma, Lo pasado, pasado, Almohada, El amar y el querer. Preso y 40 y 20 consolidaron una relación directa con el público. José José vendió decenas de millones de discos a lo largo de su carrera. Las cifras exactas varían según las fuentes, pero muchas estimaciones lo sitúan por encima de los 100 millones de copias entre ventas oficiales, recopilaciones y distribución internacional. En una época anterior al streaming, esas ventas significaban contratos discográficos, regalías, presentaciones, televisión y presencia constante en la industria musical. El dinero llegó, pero no siempre se convirtió en estabilidad. José José generó ingresos importantes durante sus mejores años, por discos, conciertos y apariciones. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por problemas de administración, divorcios, gastos, enfermedades y decisiones que fueron reduciendo su patrimonio. Como ha ocurrido con otros artistas, una carrera enorme no garantizó tranquilidad económica al final. Una parte central de su historia fueron las adicciones. José José habló públicamente de su alcoholismo y de cómo afectó su voz, su salud, sus relaciones y su carrera. Fue una lucha que lo acompañó durante décadas e hizo visible el contraste entre el artista capaz de emocionar a multitudes y el hombre que enfrentaba problemas personales profundos. Su voz también sufrió. Con el paso de los años tuvo problemas de salud, afectaciones en las cuerdas vocales, neumonía, parálisis facial y otras complicaciones. Para un cantante construido sobre una voz excepcional, perder capacidad vocal no era solo un problema médico, era perder parte de su identidad profesional. José José siguió siendo querido, pero cada aparición mostraba una vulnerabilidad que el público no podía ignorar. Su vida familiar fue otro foco de tensión. Tuvo hijos de distintas relaciones, entre ellos José Joel, Marisol y Sarita. En sus últimos años, las diferencias entre sus hijos se hicieron públicas, especialmente por su cuidado, su residencia en Miami y las decisiones alrededor de su salud. Tras su muerte en 2019, el conflicto familiar se intensificó por el manejo de su cuerpo, los homenajes, las declaraciones públicas y las dudas sobre bienes y derechos. Ese final provocó una sensación amarga, no porque José José dejara de ser amado, sino porque su despedida estuvo rodeada de versiones enfrentadas. Muchos seguidores sintieron que una figura tan importante merecía más claridad, más unidad y menos disputa pública. La pregunta era inevitable. ¿Cómo una voz que había unido a tantos terminó dividida por su propio entorno? También está el tema de los derechos musicales. Como muchos artistas de su generación,
José José interpretó canciones escritas por grandes compositores y grabadas bajo contratos discográficos complejos. El valor de su legado no está solo en su nombre, sino en grabaciones, regalías, licencias, reediciones, reproducciones digitales, homenajes y uso comercial de su imagen. Después de su muerte, su música siguió generando ingresos, porque su catálogo continúa escuchándose en plataformas, radios, películas, series y televisión. El público suele ver el legado como emoción, pero la industria lo ve también como propiedad. Una canción puede ser recuerdo para millones de personas, pero también es un activo que produce dinero. En el caso de José José, esa mezcla entre afecto popular y explotación comercial hace que su historia sea más compleja. Su voz pertenece emocionalmente a la gente, pero legal y económicamente depende de contratos, herencias, sellos, editoras y administradores. José José fue una leyenda vulnerable. Esa es una de las razones por las que sigue generando tanta identificación. No era una figura perfecta ni distante. El público vio su ascenso, su esplendor, sus caídas, sus recaídas, sus enfermedades y su intento de seguir adelante. Su fragilidad no destruyó su imagen. En muchos sentidos la hizo más humana. Pero esa misma exposición tuvo un precio. Cuando una persona se convierte en símbolo nacional, su dolor deja de ser completamente privado. Sus problemas de salud, sus conflictos familiares y sus dificultades económicas fueron comentados como si pertenecieran al público. José José recibió amor, pero también vivió bajo observación permanente. Por eso la pregunta de fondo no se responde solo con dinero ni con fama. José José tuvo una de las voces más grandes de la música latina. Vendió millones de discos, ganó reconocimiento internacional y dejó canciones que siguen funcionando décadas después. Pero también enfrentó adicciones, enfermedades, pérdidas económicas y un cierre familiar doloroso. Su final fue roto porque su vida acumuló demasiadas tensiones. Una voz exigida durante décadas, una fama difícil de administrar, una salud deteriorada, una familia dividida y una industria que siguió moviéndose alrededor de su nombre. El príncipe de la canción murió sin la paz simbólica que muchos esperaban para él. Aún así, su legado permanece. José José sigue vivo en sus grabaciones, en sus interpretaciones y en la memoria de quienes aprendieron a sentir a través de su voz. Su historia no es solo la de un cantante que triunfó y sufrió. Es la de un artista que tuvo casi todo sobre el escenario, pero pagó un precio enorme fuera de él. Y quizá por eso su música todavía duele, porque detrás de cada canción perfecta, había un hombre que nunca logró encontrar del todo la calma que le regaló a los demás.